Desde Puerto Rico hacia el mundo, tu lección de escuela sabática. Saludos y bienvenidos a tu programa Desde Puerto Rico hacia el mundo. Y como siempre, nuestro amigo y hermano Alexander Rodríguez con nosotros. Alexander, Dios te bendiga. Bendiciones, bendiciones nuevamente aquí, ya la número 5, esto va a las millas, esto no para, papi, los tiempos están corriendo, ¿sabes? Y como siempre, los invito a que estén en mi canal, Eyes on the Cross, aquí está, Eyes on the Cross, aquí está el YouTube, aquí está el Instagram, y los jueves a las 8 de la noche, hora este, que viene siendo 9 en Puerto Rico, estamos aquí a través de YouTube, aquí, en un ratito de reflexión donde vamos a estar hablando cosas sobre la oración y cosas así, y orando por peticiones, agradecimientos, lo que ustedes quieran, poner ahí y cosas que de eso, y los que quieran enviar peticiones, mira, a través de Instagram lo puede hacer. A través de Instagram lo puedes hacer, mandas un mensaje ahí privado, y yo lo cojo, anónimo, con nombre, lo como usted quiera, y así vamos a estar orando los jueves a las 8 a través de Eyes on the Cross, aquí mismo, en YouTube, así que los invito para que estén ahí los jueves, y ya me invito, viene a salir más cositas, van a salir más cositas por ahí, Eyes on the Cross, ahí en los podcasts, quiqueando, la lupa bíblica, otras cosas nuevas sobre la ley, todas esas cosas así que pendiente y dale suscripción, denle en share para que ese mensaje de Dios se lleve a toda lengua, tribu y nación. Así que ya saben, ayúdenme ahí. Amén, amén. Y recuerden también mis redes sociales, delvalle.e. Tanto nos puede buscar en Lumbrera TV, canal de Lumbrera TV, tanto en Facebook, YouTube, y hasta en Instagram también nos puede buscar Del Valle 2022. No le digo TikTok porque no sé qué va a pasar, pero antes estábamos en TikTok. Así que dele like, ¿verdad? Suscríbase a nuestros canales y comparta, como dijo Alexander, para que tanto el canal de Alexander y sus redes, ¿verdad? Y la mía puedan difundirse hacia las personas que nos ven y aprender y conocer del amor de Jesús. Bien, Alexander, vamos a la oración. Claro que sí, oremos. Padre Celestial, gracias nuevamente por darnos este privilegio de poder estudiar tu palabra. Te pido, Señor, como siempre te pido, que el Espíritu Santo sea el que toma la rienda de este podcast. Tanto como del Valle como yo, Señor, seamos instrumentos tuyos, Señor. Perdona nuestros pecados y enséñanos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Bien, vamos entonces al título. Y como tú dijiste, lección número 5, ahorita le estaba comentando a mi esposa, wow, la verdad que el tiempo se está yendo rápido, bien, bien. Otros días estábamos despidiendo el año y mira, ya estamos terminando casi el mes. Bien, la ira del amor divino, Alexander, ¿qué tú me puedes decir de ese título? Mira, ahí hay dos contrastes, ira y amor. ¿Sabes? ¿Qué tiene que ver la ira con el amor? Bueno, vamos a ver la lección que tiene que ver la ira con el amor. Así que vemos que en la Biblia dice, ¿verdad? Que Dios que es amor. Pero en otro versículo dice que Dios es ¿qué? Fuego que consumidor. Ahora, quiero aclarar algo. Eso no es un versículo que Dios es amor y después Dios es consumidor. No es un solo versículo, son dos versículos diferentes. Así que, porque a veces hay gente que lo une y la gente que escucha piensa que es un solo versículo. Pero no, son dos versículos diferentes. Bien, vamos entonces al versículo para memorizar, Alexander. Sí, que está en Salmos 78:38 y dice, sin embargo, Dios les tenía compasión, perdonaba su maldad y no los destruía. Muchas veces apartó su ira y no despertó todo su enojo. Y Alexander, pues, y eso lo vamos a comentar también, ¿verdad? Muchos piensan que Dios, ¿verdad? En el Viejo Testamento, lo antiguo, era un Dios airado, ¿verdad? Pero en el Nuevo es un Dios que amoroso. Pero sabemos que en Dios no hay mudanza, ni sombra, ni variación, dice la palabra. Así que, por lo tanto, pues podemos encontrar el amor de Dios en el Antiguo Testamento y al igual que la ira divina en el Nuevo Testamento. Y vamos a ver, ¿verdad? Algunas cosas que sucedieron con Jesús cuando estaba en el templo. Así que es importante que nos demos cuenta de que el pueblo de Dios había causado todas estas cosas
¿verdad? Cuando Dios lo saca, y Dios, varias ocasiones que lo vamos a estudiar, llegó a irarse. ¿Algún comentario, Alexander? No, no, que eso mismo, yo voy a decir que aquí dice que algunos afirman que el Dios del Antiguo Testamento es airado y el del Nuevo Testamento es amoroso. Y no, es el mismo Dios, ¿sabes? Lo que pasa es que hay circunstancias diferentes, pero o sea, hay enojo, hay ira y hay eso. Y aquí en la lección vamos a estudiar bastante sobre eso. Exacto. Así que vamos entonces rápidamente a la parte del domingo. Afligidos por el mal. Dice, el Dios de la Biblia ama a la justicia y odia ¿qué? Al mal. El pecado y el mal, por lo tanto, despiertan su ira, una pasión expresada en favor de los oprimidos y maltratados, incluso cuando la maldad de una persona afecta a ella misma. Dios odia el mal, Alexander, porque éste siempre hiere a sus criaturas, aunque sea autoafligido. En los relatos bíblicos, Dios es provocado repetidamente a la ira por algo que los eruditos bíblicos denominan el ciclo de la rebelión. ¿Y cuál es este ciclo? Bueno, cuando vemos, por ejemplo, el pueblo de Dios, lo primero es que se rebela contra quién, contra Dios. Después, ¿qué pasa? Dios se aira y que retira toda su protección a Alexander. ¿Qué pasa después? El pueblo, por las cosas que ha hecho, Enemigo. el pueblo es oprimido por quiénes, por sus enemigos, le quita el cerco, la protección. Cuando se encuentran así, entonces, ¿qué hacen? Claman a Dios porque por liberación. Pero si tú miras antes, ¿qué habían hecho? Se habían puesto a adorar a otros baales, otros ídolos, habían desechado a Dios. Pero cuando ya ven, porque Dios le da oportunidad, Alexander. Parte del ciclo que Dios le da oportunidad, porque Dios se lo habla. Están haciendo las cosas más, arrepiéntanse, pero ellos no hicieron caso, ¿verdad? Llega un momento dado, ¿verdad? Que Dios, ¿qué hace? Pues mira, los escucha y libera ¿qué? Al pueblo. Así que después el pueblo, por un tiempo, ¿qué pasa? Comienza a seguir a Dios, y hacer, ¿verdad? Lo que Dios dice, pero cuando pasa un tiempo, ¿qué sucede de nuevo, Alexander? Caemos en el qué, caen ellos en qué, El ciclo. en el ciclo de nuevo. Ciclo. Así que Dios tiene que volver a responder, ¿verdad? A ese ciclo. Vemos diferentes ejemplos, ¿verdad? Cuando Dios divide el mar y cuando Dios saca agua de la roca, el pueblo pide carne. En esos tres ejemplos, cuando tú miras eso, ellos estaban criticando a Dios y hablando cosas del Señor y de Moisés. ¿Y qué pasó? Dios se iró, y si no es por Moisés, ¿qué pasa? Lo hubiera destruido, pero por amor a Moisés, ¿verdad? Lo hubiera destruido. Inclusive, volvían a lo mismo, pero era por las cosas que ellos hacían. Cuando una plaga de culebra, de serpiente, ¿qué sucedió? Los mordían, y para poder ellos sanarse tenían que mirar una cruz de bronce que tenía una serpiente allí, que eso simbolizaba a Cristo, ¿verdad? Que todo el pecado iba a caer sobre él, pero cuando ellos la miraban, ahí era que ellos se sanaban. El que no la mirara se iba a morir. O sea, tenían que obligatoriamente mirar hacia arriba. Y yo ahí me detengo, Alexander, porque hay personas a veces que dicen, allá los cristianos, allá Dios yo vivo solo acá. Pero tú no vives solo en este planeta, mi querido amigo que me está escuchando. Aquí están otros seres humanos alrededor de ti. Aquí están los ángeles de Dios y están los ángeles del enemigo también. Y aquí tú tienes que estar o con Dios, o lamentablemente si no estás con Dios, ¿sabes con quién estás? Lo tengo que decir, con Satanás. Entonces, ¿qué pasa? Aunque tú no quieras y digas esto, lo otro, lamentablemente, ¿qué va a suceder? Va a pasar, como tú no quieres, ¿verdad? Es recibir esa protección de Dios. Dios, ¿qué hace? Respeta todo eso, y lamentablemente lo que suceda, y las consecuencias, pues lamentablemente te van a ocurrir. ¿Por qué? Porque aquí, aunque tú creas que estás solo, no estás solo. O sea, en este mundo hay gente que dice, eso no a mí no me va a pasar nada. Te va a pasar muchas cosas que van a ocurrir, están en la palabra, que ya están pasando. Ahorita lo estaba comentando Alexander antes de comenzar, y ya están cumpliéndose. ¿Cuántas veces no se dijo? Y Dios, lo mismo era con el pueblo.
¿Cuántas veces no le dijo ni le advirtió? ¿Y qué pasó? Lamentablemente no se arrepintieron y sufrieron el mal porque Dios le quitó esa protección. Alexander, ¿algún comentario en esa parte? No, que Dios siempre es yo creo que ese es el modo operandi de Dios. Digo así, la gente, modo operandi, ¿no? Dios siempre es como que, sí, porque es que es así, ¿sabes? Como con los egipcios fue lo mismo, ¿sabes? Él fue y le decía, deja a mi pueblo ir, porque si no va a pasar esto. Y no hacían las cosas y caía la plaga. Y volvía y le decía, cada vez que pasa una plaga, antes hubo una advertencia, así mismo fue con el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, ¿sabes? El pueblo de Israel, pues, se rebelaban contra Dios, Dios les advertía, ellos seguían con sus cosas, Dios se retiraban, le pasaba las consecuencias y después estaban, Dios, ayúdanos, y él volvía, ¿sabes? ¿Sabes? Es un ciclo, como dicen hoy en día, tóxico, pero hay mucho amor, ¿sabes? Ahí Dios está mostrando el amor en gran manera, ¿sabes? Es un amor que nosotros no vamos a entender jamás nunca, porque nosotros mismos, la manera en que Dios brega con nosotros no podíamos bregar entre nosotros mismos. De la única manera que nosotros podemos bregar con nosotros mismos, así como Dios brega con nosotros, es con el amor de Dios dentro de nosotros, con el Espíritu Santo con nosotros. Si no, olvídate, estuviéramos matándonos a cada rato. Vamos para la parte del lunes que se llama Dios es lento en airarse. Y mira cómo son las cosas, como yo estaba diciendo, ¿verdad? Que si nosotros fuéramos, ¿sabes? Estuvieran matando, y aquí tenemos un ejemplo completamente de eso mismo. Jonás. Habla sobre Jonás. Muchos dicen que Jonás, pues, no quiso, ¿cómo es? Que salió corriendo porque él no quiso hacerle caso a Dios, ¿verdad? No, es que él tenía tanto odio hacia esa gente que él iba a predicarle, esa persona que él iba a profetizar. Y él conocía tanto a Dios que él no quería que esa gente los perdonara. Eso fue que se fue a huir y pasó la estadía debajo del mar, ¿sabes? 3 días y volvió. La historia de Jonás claramente nos da ¿sabes? Nos da a entender la ira divina, ¿sabes? En primer lugar, muestra la dureza del corazón de Jonás. Mira, la dureza, porque él sabía que dice, él sabe, él lo dice. Ahí lo vemos en ¿dónde que está? En Jonás 4, que dice, llorá Jehová y dijo, ahora Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me aprusaré a huir a Tarsis, porque yo sabía que tú eres un Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahí estamos viendo a Jonás, que él quería que matara a toda a la gente de Nínive, quería que matara a toda esa gente, a los asirios, creo que eran ellos. ¿Sabes? Él quería que los matara a todos, ¿me entiendes? Para Jonás, la gente de los asirios, porque ellos eran bastante malos. Si usted ve la historia, los asirios eran bien perversos. Esa gente no tenía piedad con nadie, ¿sabes? Y Jonás lo que quería era que esa gente se destruyera la faz de la tierra. Pero sin embargo, él conocía el amor de Dios. Él conocía el amor de Dios y él sabía que él le iba a perdonar, ¿sabes? Y mira la cosa, Jonás ahí se convirtió el único evangelista que predicando una sola vez convirtió una ciudad entera. Búscale ahí la palabra. Una sola vez convirtió la ciudad entera. Mira qué clase evangelista era esa Jonás. Como digo, y enojado, predicando enojado. Qué cosas, ¿verdad? Pero la ira de Dios no, ¿sabes? No es, la ira de Dios no es de que, ¡pum! No, él siempre da, dice, en primer lugar, no viene sin aviso, porque Dios busca el arrepentimiento y no la destrucción. Escucha bien, tú que dices que Jehová está enojado contigo, que no te quiere, él busca siempre que tú te arrepientas, él siempre busca la manera en que tú cambies. Y él te va a poner el aviso. A veces los avisos no nos gustan a nosotros. A veces son cosas que nosotros no pensamos que eso, pero mira, Dios es un Dios paciente. Y por el otro lado de la ira, como Jonás mismo reconoce, es lenta. Para que Dios se enoje contigo, se tiene que tardar un montón, porque la misericordia y el amor de Dios es tan grande que tarda. Entonces aquí hay una reflexión que dice que es de largo de nariz. Que la gente decía, mientras más larga la nariz era, más lento era tú para enojarte.
y ponen a Jesús, ¿sabes? Por eso es que en la lección habla sobre el algo de Noris, que Dios es ¿cómo es que dice aquí? ¿Cómo dice? Narigudo, narigudo, Narigú. de nariz larga. Porque esa es una expresión hebrea que se decía que mientras más larga la nariz tú era la ira tuya. Así que Dios dice que Dios respira hondo y profundamente muchas veces antes de llegar a su enojo. Dios es una persona que ama a todo el mundo y Él prefiere amarte que enojarte en contra ti. Él prefiere darte ¿cómo se llama? Ese aviso. Quiere darte ese aviso una y otra vez antes de dejar la protección tuya y que pues, lamentablemente por tus decisiones, pues pase lo que vaya a pasar. ¿Sabes? Dios nos ama, nos concede la gracia, pero no tolera la injusticia. ¿Sabes? Dios no tolera la justicia y por eso es que el amor y la ira están combinados en esta lección. ¿Algo que quieras añadir, Valle? Sí, importante, ¿verdad? Que, como dice la palabra, que Dios odia el pecado, pero ama a quién? Ama al pecador, Alexander. Y el pecado va a llegar un momento, Dios lo está advirtiendo desde hace mucho tiempo, que va a llegar su justicia, ¿verdad? Eh, y va a destruir el pecado. Y si tú estás en el pecado en ese mismo momento, te vas a ir a ajuste, como digo yo. Y lo pongo en un ejemplo, esta silla que yo estoy, no la ven ahí, ¿verdad? Pero yo estoy sentado en una silla. Vamos a imaginarnos que esta es la silla del pecado. ¿Qué pasa? Mientras yo esté sentado en esta silla, estoy pecando. ¿Qué pasa? Dios va a destruir el pecado que es la silla. Si yo me salgo de la silla y me aparto para Dios, pues el día que Dios vaya a destruir el pecado, pues no me va a destruir a mí porque no estoy sentado en la silla del pecado. Eso es un ejemplo. Pero si tú estás sentado cuando ya se cumplan todas las cosas, te vas a perder y va a ser destruido también. Porque Dios va a llegar un momento dado que va a destruir el pecado. Bien, vamos a la parte del martes. Indignación injusta, ¿verdad? Y esta parte es importante que la entendamos. Dice en la Biblia, ¿verdad? Airaos, pero no que no pequéis, ¿verdad? Dice la palabra. Dios te está dando el permiso que te puedes airar, pero no pecar. En el sentido, eso es una emoción que Dios nos dio. Sí, me airo, ¿verdad? Por las cosas que están pasando, pero no voy más allá ni le doy rienda suelta a hacerle una venganza o hacer algo malo, ¿me entiendes? Entonces, ¿qué pasa? Hay en la Biblia cosas que han ocurrido, ¿verdad? Que pues, inclusive el mismo Jesús, una ira santa, llegó al templo y vio los cambistas, ¿verdad? Y todas las cosas que estaban haciendo en el templo. Y dice en Juan 2:15, y haciendo un azote de cuerda, echó fuera del templo a todas las ovejas, a los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. O sea, Dios se airó y era una ira justa, Alexander. ¿Por qué? Porque ellos estaban profanando la casa de Dios. Así que ahí esa ira es justa, es justa. Inclusive da un ejemplo también, si hay alguien que tú ves que está agrediendo físicamente a alguien y está abusando, ¿verdad? Pues uno pues a veces interviene para ayudar a esa persona y en el fragor de también tú te iras porque mira lo que está haciendo, pero simplemente estamos justificando en la cuestión de ayudar a esa persona. No es que tampoco pase como Moisés. Moisés, en vez de defender, ¿verdad? Al israelita, se fue más allá y mató a qué? Mató al soldado egipcio. Y por eso, pues lamentablemente se tuvo que ir. Así que vemos que la ira de Dios es justa, pero quiero decir esto, Alexander, no la podemos comparar nuestra ira con la ira de Dios, porque como tú dijiste, la ira de Dios es lenta y la ira de Dios es justa. No es la misma justicia mía que la misma justicia de Dios. Cuando ya Dios aplica la justicia es porque ha dado hasta las últimas oportunidades. O sea, Dios ha buscado la manera de salvarte de todas maneras, pero tú, ¿qué has hecho? Has rechazado la salvación de Cristo y has cometido el pecado que dice que, ¿verdad? Eh, el Espíritu Santo, si tú blasfemas contra él, y no estoy hablando de malas palabras, estoy hablando de rechazo,
pues lamentablemente ya ahí, ya tú te perdiste, porque ¿qué pasa? Si tú estás rechazando al Espíritu Santo ya, Dios te ha dado todas las últimas oportunidades y tú, pues ya esa es, ¿verdad? Justicia justa que Dios está aplicando. No es la misma justicia de nosotros. Quizás nosotros, Alexander, de la primera que nos hicieron ya, olvídate de eso. O sea, ¿cuántas veces? Ah, no, 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 olvídate de eso. No, no, no. Esa persona me hizo esto, ¿me entiendes? Ahora, no te estoy diciendo ahora, porque hay gente eh, que ya es de una manera y tú no la puedes cambiar. Y ya el momento tú la perdonas, trata de buscar la vuelta, esto, y vuelve y te hace lo mismo. Pues ya ahí tú sigues orando por esa persona, no la odies, ¿verdad? Pero no vuelvas a caer en el mismo hoyo. Porque entonces va a llegar un momento que sí, tú te vas a irar y va a llegar un momento que también va a caer en pecado porque te vas a tratar de vengar de la persona. Porque ya está, ¿verdad? Así que la ira de Cristo es justa, es de amor y es atribuida, ¿verdad? Al mismo Dios del Antiguo Testamento. Porque ahorita comparamos eso, ¿verdad? Pues es la misma porque Dios no cambia. Alexander, ¿algún comentario en esa parte? No, ahí vimos la ira de Dios, así como estabas hablando. Aquí vemos como tú dijiste, dan unos ejemplos, por ejemplo, del templo, lo de los niños, cuando los niños, ¿me entiendes? Él siempre, ¿cómo es? Él siempre da la ira justa porque él dice, esta gente no tiene nada que ver, ¿me entiendes? Por ejemplo, del templo, fue porque esa gente estaban haciendo abuso contra los viudas y eso, ¿me entiendes? Y él cayó, ¿me entiendes? Al igual que los niños, los discípulos rápidos, mira, echan para allá, ¿me entiendes? Y él, no tienen dejan que los niños vengan a mí, ¿me entiendes? Siempre Dios ha sido así, siempre ha sido de una manera, ¿cómo es? ¿Sabes? Justa. Y ahí vamos a la parte que dice, Dios no se complace en afligir. O sea, estamos hablando de que Dios tiene una ira justa, ¿verdad que sí? Pero, ¿sabes? Cuando hay momentos en que la ira de Dios hace daño a quienes le hacen daño a los que él ama. Vamos a ponerlo así. No sé si me entiende. Si del Valle yo estoy haciéndole mala del Valle, qué sé yo, voy a la casa y le exploto las gomas del carro vengo otro día y le rompe el cristal de eso, ¿me entiendes? Y del Valle no estoy haciendo nada malo, qué sé yo, whatever. Pues créeme, Dios va a proteger del Valle y va a llegar el momento en que a mí va a pasar algo. Porque así es que brega. Esto es un ejemplo más o menos sencillo, ¿me entiendes? Pero la historia de Israel, vamos como te digo, la historia de Israel, como vimos al principio, es una historia que es cíclica. Es cíclica. ¿Y qué pasa? Que Dios busca siempre que la gente se arrepienta. Él siempre busca la manera de arrepentirse. Pero llega el momento en que la maldad tuya es tan grande que no ves lo que estás haciendo mal y tú crees que estás haciéndolo bien. Y ahí Dios entrega a las consecuencias que te puedan pasar a ti. Y eso pasó mucho en el pueblo de Israel. En el pueblo de Israel eso pasó mucho, ¿sabes? Dios se entregaba al pueblo, por ejemplo, a Babilonia, cuando pasó lo de Babilonia, que lo dice aquí en la lección. Él entregó al pueblo de Israel a Babilonia. ¿Y qué pasó? Pues los babilonios pues, atacaron al pueblo y los cogieron como esclavos y cosas así, ¿me entiendes? Pero después muchas veces ¿cómo es? Se afligían y qué sé yo, como estamos al principio, y Dios pues los salvaba. Pero llegó el momento en que el pueblo de Israel fue tanta la apostasía, fue tanto lo que era en contra de Dios que ya no hubo remedio. ¿Y qué pasó con la ciudad de Jerusalén? Quedó destruida. Quedó destruida completamente. Que después más adelante vemos ahí que es otra profecía de los 1300 días, que eso no tiene que ver ahora. Pero ¿qué estamos viendo aquí? Que Dios siempre busca la manera de que tú te arrepientas. Pero si llega el momento en que tú no te arrepientes y tú sigues por el camino que va y no te importa nada, pues ¿qué va a hacer Dios? Dios va a dejar que las consecuencias de tus pecados caigan sobre ti. Ya la protección de Él no va a estar. ¿Y qué pasa? ¿A Él le gusta eso? A Él no le gusta eso completamente. A Él no le gusta eso. Pero Dios es amor y justo. Vuelvo y repito.
Dios es amor y justo y Él va a dejar las consecuencias de que tú decidas, ¿sabes? Dice, la ira de Dios destruirá a los pecadores no arrepentidos. Eso está en Salmos 21:9. No juguemos con la ira de Dios, pues llegará el momento en que se manifestará irremediablemente. Mira lo que dice en 2 Crónicas 36:16, dice, mas ellos hacían escarnios de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio. O sea, en otras palabras, a Dios le gusta, para resumir esto aquí la parte del miércoles, ¿a Dios le gusta hacer daño a las personas? Claro que no. Él nos hizo para amarnos. Entonces, ¿por qué hay gente que está sufriendo y qué sé yo cuando, bueno, se apartaron del amor de Dios, se apartaron de las creencias de Dios, se apartaron de amar a Dios y por eso caen? Ojo, esto tiene que ver, hay otras cosas que tienen que ver con esto aquí no, pero y la gente está, hay collateral damage, como dicen por ahí, estamos en una guerra del bien y el mal. Y hay veces, pero si tú tienes el conocimiento, tú sabes quién es Dios y tú puedes tener ahora mismo el movimiento de poder buscarlo a Él, búscale, porque después la consecuencia puede ser peor. Así que ese es mi consejo del Valle. ¿Qué quieres añadir? Sí que Dios, como tú dijiste, ¿verdad? Cuando Él toma, ¿verdad? Pues justicia, él no se complace en hacer eso. Él no se goza en afligir, al contrario, él no le gusta, pero lo tiene que hacer, ¿verdad? Porque si no iría contra él mismo. Cuando él ya dio todas las oportunidades y todo, pues lo tiene que hacer. Y en nuestra vida también, que nosotros hemos tenido que tomar decisiones, ¿verdad? Que no nos gustan y duelen, pero hay que hacerlo. En una ocasión en mi casa entró una mangosta, no sé si los hermanos han escuchado de ellas en Puerto Rico, pero cuando la mangosta aquí en Puerto Rico ataca es porque tiene rabia. Ella siempre se aleja. Y mi esposa tenía una perrita, era la única, como quien dice, la beba de aquí. Los demás perros estaban en la parte de atrás, ella siempre la tenía al frente. Y vino esta mangosta, la mordió en la cabeza y hacerle la historia que es larga, corta, la tuvieron que llevar al veterinario y allí con dolor se tomó la decisión que había que sacrificarla. Y mi hija y mi esposa lloraron, olvídate que algo bien, pero tenía que hacerlo porque si permanecíamos con nosotros le iba a dar rabia y nos podía atacar a nosotros también. Así que fue algo bien difícil. Dios es lo mismo. Para proteger a los que ama, para proteger a los que ama, pues a veces, en algunas ocasiones, tiene que aplicar la justicia, que no le gusta, pero él lo tiene que hacer. Así que, más o menos, ¿verdad? Comparado a lo que Alexander nos compartió, ¿verdad? Vamos a la parte del jueves. Pues Dios dice ahí mostrar compasión. Dios también es un Dios compasivo, Alexander. Dice, aunque la ira divina es algo terrible, porque cuando viene la ira de Dios es algo, no es suavecito, es terrible. De ningún modo es inmoral o contraria al amor. Al contrario, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, Dios expresa su ira contra el mal a causa de su amor. La ira divina es terrible debido a la naturaleza insidiosa del mal, en contraste con la pura bondad y el esplendor de Dios. Así que vemos que aunque la ira de Dios es terrible, pero no es inmoral, Alexander. Por esta razón, la expresión más amorosa de Dios se manifestará en su ira. Es por compasión a los pecadores y a los justos, que erradicará del universo todo vestigio de ¿qué? Del mal. Eso está en Apocalipsis 20, 7 y 9. En ese momento desaparecerá también la ira, la cólera, porque la injusticia y la maldad ya no existirán más. Así que, ¿por qué Dios se va a tener que airar cuando ya estemos en el cielo? Ya dice que no habrá pecado. ¿Qué es lo que hace a Dios que se aire, Alexander? El pecado. Y si no hay pecado, pues Dios no se va a airar. Mientras ese momento llega, y aunque es correcto que en ocasiones manifestamos nuestra ira para evitar, ¿verdad?, un acto violento o pecaminoso, la Biblia nos impide vengarnos del daño recibido. Así que, wow, Dios
nos dice en su palabra y Jesús, ¿verdad? Que no le hagan a alguien que te haga un mal, que tú no le vuelvas a hacer un mal, que le hagan un bien. No es fácil, Alexander, ¿verdad? Pues no voy a entrar en, ¿verdad? Pero dice en Deuteronomio 32-35, dice, mía es la venganza, ¿verdad? Y yo pagaré a su debido tiempo. Su pie resbalará y se apresurará su desastre y el día del juicio se avecina. Ok, el que se mete con un hijo de Dios, lamentablemente no la pasa bien. No la pasa bien. Así que debemos, ¿verdad?, dejarle la venganza a quien, a Dios, Alexander. La venganza es de Dios, pero la venganza de Dios es justa. Pero nuestra venganza nunca es proporcional al daño recibido. En lugar de vengarnos, se nos anima a hacer bien al que nos hace mal. Así que yo diría, ¿verdad? No paguemos un mal, ¿verdad?, con otro mal, sino como un bien, como Cristo Jesús nos enseñó. Que no es fácil, pues por eso es importante pedirle a Dios, ¿verdad?, que nos ayude y nos dé la fuerza, ¿verdad? Porque es importante que nos demos cuenta que esta batalla aquí en este mundo no es contra carne ni sangre, sino es contra potestades. ¿Y qué pasa? Y el enemigo, que lo que quiere es que el alma se pierda. Alexander, ¿algún comentario en esa parte? No, no, ¿cómo es? Dios es amor, ¿sabes? Es que tengo que decirlo así. Dios es amor, no hay manera de decirlo sino decirlo. Dios es amor. Y por ese amor, Él va a hacer las cosas justas. Créeme. Tú no vas a encontrar nada en Dios que sea injusto. Todo es justo, ¿sabes? Ahora, todo está también en el conocimiento que tú tengas. ¿Y cómo tú puedes conocer el amor de Dios? Pues buscándole, yendo a Él, ¿sabes? Buscando de su amor, buscando de su compasión, de su perdón, ¿sabes? Y no hay ningún ejemplo más grande del amor de Dios que fue el que murió por nosotros en la cruz, ¿me entiendes? Él sabía todo lo que nosotros, ¿sabes? Él sabía, mira, tan sencillo como esto. Cuando Adán pecó en el Edén, para nosotros era muerte eterna. No es la muerte de que vamos a muerte eterna, ¿sabes? ¿Cuál es el resultado de eso? Pues mira, hay que tumbar todos los humanos y volver a hacer otra cosa. Punto. Estoy poniéndola acá más o menos en arroz con habichuela, como dicen por ahí, ¿sabes? Pero, Dios dijo no, no. Esta gente yo la amo, yo los hice con amor, yo los hice a mi imagen y semejanza, por lo tanto yo me voy a sacrificar por ellos. Mira cómo es la cosa, mira cómo es la cosa, es una gracia inmerecida que nos dio a nosotros ahí. Y por lo tanto, todo lo que vemos en la Biblia, todos los ejemplos de la Biblia de cuando Dios derrama su ira, que eso en Apocalipsis cuando hablamos, todo eso es amor. Ah, pero ¿cómo tú vas a decir eso? Bueno, siéntate y empieza a leer la Biblia y búscala, inspira al Espíritu Santo que te instruya para que tú veas, que tú vas a decir al último, wow, en verdad que Dios me ama un montón y en verdad Él me protege y quiere que yo me salve. Porque si ahí lo dice, en toda lección lo dice, Él siempre busca por arrepentimiento y busca en que nosotros lo busquemos a Él. Porque Él está ahí siempre. Por eso yo cuando oro muchas veces digo, Señor, no nos abandones. Después digo, espérate, no, Señor, ayúdame yo no abandonarte a ti, porque Él siempre está ahí. Dios siempre está ahí y con amor te va a recibir. Lo que tú tienes que hacer es aceptarlo, punto. Y se acabó. Bien, Alexander, ¿nos puedes leer esa última porción del Espíritu Profecía que está ahí? Claro que sí, vamos a leerlo rápidamente y se encuentra en Profetas y Reyes, página 206 y dice, Dios concede a los hombres un tiempo de gracia, pero existe un punto más allá del cual se agota la paciencia divina y se han de manifestar con seguridad los juicios de Dios. El Señor soporta durante mucho tiempo a los hombres y a las ciudades, enviando misericordiosamente amonestación para salvarlos de la ira divina. Pero llegará el momento en que ya no se oirá la súplica de su misericordia. Y el elemento rebelde que continúe rechazando la luz de la verdad quedará raído por efecto de la misericordia hacia él mismo y hacia aquellos que podrían, si no fuese así, sentir la influencia de su ejemplo. Wow, tremendo cito. Bien, así que importante, Dios nos ha mostrado por medio de esta lección que Dios es un Dios que pues se aira,
pero no peca, que es justo y que es compasivo también. Así que vemos que esta lección que habla del amor de Dios también nos está mostrando las emociones que Dios tiene también. Ahora, como dijo ahorita, no compare la justicia de Dios con la justicia de los hombres, porque no es la misma. Bien, Alexander, las últimas palabras que ya nos vamos. Dios te ama, ¿cómo decirlo así? Dios te ama. Así que, mis queridos amigos, nos veremos la semana que viene, si así el Señor lo permite. Bendiciones. Desde Puerto Rico hacia el mundo, tu lección de Escuela Sabática.